Muy bien, bueno, pues nos encontramos en la última conferencia de carácter profético y muchos de ustedes estoy seguro que no están conscientes o no están informados de lo que está pasando en el Medio Oriente. Cuando venimos a este libro maravilloso que se llama la Biblia, Dios nos los ha dejado como un GPS, ¿verdad? Como una guía para que mientras caminamos en el mundo, porque vamos de paso, somos peregrinos donde la vida es muy corta y Cristo vino a confirmar y asegurarnos y a prometernos que después de morir seguiríamos viviendo los que hayamos creído y los que hayamos seguido sus pisadas, y mientras viviéramos no perdiéramos el camino con este mapa. Un piloto no puede navegar porque en el aire no podía saber si el avión va así o va así, o va subiendo o va bajando si no tuviera instrumentos. Un buzo, después de 30, 40 metros de profundidad, no sabe el buzo si está subiendo o está bajando si no trae aparatos que le marquen la presión. Y así un barco, un capitán no podría saber dónde está navegando bajo el timón si no trae cartas de navegación. Y Dios nos ha dejado una carta de navegación que se llama la Biblia. Este libro nos muestra que hemos llegado a la última generación en el siglo XXI. No sabemos el día y la hora, pero la Biblia nos confirma a través de los eventos a nuestro alrededor que están sucediéndose, que el mundo se encuentra a la orilla de un abismo, que la humanidad ha llegado a descomponerse tan profundamente, tan gravemente, que están a punto de legalizar la pedofilia, que se ha comenzado a enseñar en las escuelas públicas la ideología de género para que los niños de 5 o 6 años aprendan a masturbarse a esa edad, para que en Estados Unidos, Canadá y algunas naciones de Europa puedan los niños menores de edad cambiarse el sexo a través de inyecciones, operaciones de los genitales sin el permiso de los papás. La descomposición moral del mundo es tan grande que Dios tenía que actuar, como actuó en el diluvio y como actuó en Sodoma y Gomorra, mandando los juicios tan grandes que devastaron a la humanidad hace bastantes siglos. Ahora nos encontramos con un evento donde en el Medio Oriente acaban hace 3 o 4 días de dar un golpe de Estado tremendo al presidente Bashar al-Assad de Siria. Muy bien, los voy a ubicar en contexto para que sepan lo que vamos a desarrollar y para que entiendan dónde nos encontramos, porque la Biblia es el único libro. No lo vas a encontrar en CNN, ni en Fox News, ni con los politólogos, ni con el radio, ni en ninguna estación emisora de los medios masivos de comunicación. Esta información ahorita todos están confundidos, como cuando fue el 7 de octubre del año pasado y entraron a masacrar a más de 1000 judíos en los kibbutz en las orillas del Mediterráneo en Israel. Entonces el mundo no entiende lo que está pasando, como tampoco cuando Putin invade Ucrania, nadie sabía por qué había invadido Ucrania, ni qué relevancia tenía a la luz de las profecías bíblicas. La Biblia nos muestra que la civilización comenzó en el Medio Oriente, cerca de 2 ríos, del Tigris y del Éufrates. El río Éufrates parte de Turquía y es aproximadamente como 2000 kilómetros y desemboca en el Golfo Pérsico. En esa zona del Medio Oriente, cerca del río Éufrates y Tigris, se encontraba la primera ciudad llamada Babel, que significa confusión, y después se llamó Babilonia. Y el huerto del Edén, donde Dios puso a la primer pareja humana, estaba cerca en la zona geográfica en la que se conoce como la Mesopotamia. Y la Biblia nos muestra que la civilización terminará precisamente donde comenzó, en el Medio Oriente, para ser más específicos, en una tercera guerra mundial en contra de la nación de Israel. La tercera guerra mundial se peleará en Israel, en el valle del Meguido, que es un valle
con más de 30 kilómetros de longitud, como 30-25 de anchura, donde Napoleón Bonaparte dijo, cuando él llegó a Israel, aquí en este lugar se va a pelear la última guerra de los seres humanos. Muy bien. Una vez considerando la importancia del Medio Oriente, en la Biblia hay dos ciudades nada más que se mencionan más que cualquier otra: Jerusalén y Babilonia. Desde el principio de la Biblia hasta el final de la Biblia se mencionan estas dos zonas geográficas. Babilonia es lo que actualmente es la moderna nación de Irak, para que lo vayas apuntando. Siria y el Líbano. Entonces, en el Antiguo Testamento, Babilonia no estaba dividida. Entonces, abarca después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los ingleses reparten la tierra en el Medio Oriente, la parten entre Siria y entre Irak. Y el Líbano, que actualmente se encuentra, ¿verdad?, pues casi en frontera con estas naciones. Y a un lado, ¿verdad?, en el lado oriental, a la nación de Irán. Irán no son árabes, son persas, aunque recibieron o se adjudicaron la religión del Islam en 1979, cuando los ayatolas, Khomeini, que acaba de morir, dicen que lo envenenaron, ¿verdad?, le nombraron a Persia, que es el nombre de Irán en el Antiguo Testamento, la República Islámica de Irán. Muy bien. Irán, después de la República Islámica de Irán, 1979, se ha convertido en el Medio Oriente como la nación que ha y está sosteniendo, financiando a todos los grupos terroristas del mundo entero, la nación de Irán. Y de una forma paradójica, es increíble que sea la nación donde más grande está creciendo el cristianismo, porque el pueblo iraní odia a los ayatolas, a los gobernantes, porque el pueblo, ¿verdad?, no son el reflejo del gobierno. Como en todos lados, los venezolanos son un pueblo precioso, los cubanos son un pueblo precioso, los colombianos son un pueblo precioso, pero ¿cuál es el problema actualmente en el mundo? Los gobiernos, que tratan cada vez de arbitrariamente irnos robando las garantías y libertades individuales, imponer más restricciones, más control, como lo vimos en la pandemia hace algunos años. Entonces Irán financia al grupo de Hamas, que significa en el hebreo los violentos. Financia al grupo de Hezbollah, que significa el partido del pueblo. Financió a ISIS, a Al Qaeda, y financia a los talibanes y a los hutis en la península arábica que se llama Yemen, donde está otro grupo terrorista, los hutis. Y desde entonces Irán se ha juntado, ¿verdad?, con el mundo musulmán para tener un solo objetivo: exterminar a la nación de Israel. Cuando se formó el grupo de Hamas, 1960-70 del siglo pasado, tiene una constitución que fundó un hombre llamado Yasser Arafat. Y en la constitución, en uno de los artículos, dice lo siguiente: la constitución de la OLP, Organización para la Liberación de la Palestina, dice así: nuestra misión es exterminar al Estado judío. Bueno, entonces toda la fachada y el circo que las naciones han hecho alrededor de Israel es que deben de tener el Estado palestino con el Estado de Israel. Pobres palestinos, tienen que darles un territorio que los mismos árabes hermanos no les han querido dar. Por el amor de Dios, yo no puedo vivir con un vecino que me haya amenazado que me va a matar. Entonces son los mismos palestinos y los mismos grupos musulmanes los que no quieren vivir con Israel. Entonces esa es una mentira de las más grandes, políticamente correctos, como le llaman ahora, para poder justificar que haya la paz en Israel. Israel desde el 45 que llegaron, desde el 2007 que les entregaron Gaza y que les dijeron: gobiernen si ustedes no nos metemos, ellos son los que han jurado que no pueden convivir
con los judíos. Entonces, esa narrativa de que dos estados dentro de Israel es solamente la más grande hipocresía política del siglo XXI, porque son los mismos palestinos los que no quieren vivir con Israel. Muy bien. Siria es una de las naciones más antiguas del mundo en Damasco, que es la capital. Damasco es una capital que de las más, tal vez sea la más antigua históricamente, porque Damasco tuvo varias invasiones, por ejemplo en el año 800 o en el siglo 8 antes de Cristo, el imperio asirio llegó a Israel, se llevaron a las dos tribus que quedaban como exiliados a Siria, pero Damasco la dejaron intacta, o sea, no hubo más que alguna leve destrucción. En el siglo XII, siglo XIII, después de Cristo, los cruzados, enviados por el Vaticano, ¿verdad?, para poder liberar y proteger a los peregrinos bajo un grupo que se llamó los Templarios, no pudieron tampoco hacer nada en Siria porque entraron a Damasco y la dejaron intacta. Pero hay una profecía en la Biblia que es en Isaías capítulo 17, versículo 1 y 2, donde dice que Damasco va a ser destruida, cosa que jamás ha sucedido, repito, en el pasado, en las dos invasiones que históricamente ha tenido. Número uno. Número dos, en Siria se encontraba hasta ayer, el día de ayer, la base naval más importante de Putin en el mar Mediterráneo. Y todavía hasta hace 1 o 2 semanas, todos los politólogos y los conferencistas del mundo decían lo siguiente: es que nadie se va a atrever a entrar a derribar al dictador Bashar Assad porque Rusia los defiende, porque Rusia no va a permitir que puedan quitarle la base, la única base estratégica que tiene en el mar Mediterráneo. Y lo que era una imposibilidad hace todavía una semana, delante de nuestros ojos lo estamos viendo. En esta semana, Rusia abandona a Assad y se sale de Assad, se sale de Siria, de Damasco y las otras dos ciudades que ya avanzaron. Ayer llegaron a Damasco, anoche llegaron a Damasco los yihadistas o el grupo islámico revolucionario. Número dos, no solamente Rusia dijo eso, sino que además es importante saber que si Rusia abandona a Siria y no se atrevieron a defender al dictador y abandonaron su base naval, es porque Rusia ha estado blofeando en los últimos meses y en los últimos años, y ahorita se da cuenta que no tiene ejército, no tiene naval, no tiene aviones. Lo único que tiene Putin y lo que lo continúa manteniendo un peligro mundial es que Rusia actualmente es la nación con el poder nuclear más grande del mundo entero. Más que Estados Unidos, que Israel, que Inglaterra, que Alemania, etcétera, etcétera. No, nadie tiene el poder nuclear. Y Putin sabe que no puede usar ese poder nuclear, pero bíblicamente lo va a usar posiblemente contra Estados Unidos. Porque bíblicamente Estados Unidos no aparece en la Biblia, ni tampoco Rusia. Se consideraba todavía hace algunos años, es que en el capítulo 38 de Ezequiel, la guerra de Gog y Magog, los magogitas y Gog es Rusia. Sin embargo, esto está demostrando la gran equivocación. Gog en Ezequiel 38 es el anticristo. Y Rusia bíblicamente tiene que caer. ¿Por qué tienen que caer? Rusia y Estados Unidos. Estados Unidos está teniendo un avivamiento actualmente con la entrada del presidente Donald Trump, porque ya están estableciendo en todos los estados de Estados Unidos que se lea la Biblia, que en los baños, unos para hombres y otros para mujeres, que están prohibidas las operaciones transgénero sin el permiso de los padres,
que el aborto lo pueden practicar los estados que quieran, pero no es algo federal obligado a todo Estados Unidos de Norteamérica. Que el movimiento LGTB ya no va a hacer desfiles con hombres encuerados enfrente de los niños en las calles para promover el orgullo gay. Que ya si quieres vivir con un hombre, vétete a closet con él. Quieres vivir con una mujer, métete ahí, pero no hagan panchos públicamente. No se exhiban públicamente, ofendiendo a terceras personas. O sea, viene un avivamiento y un resurgimiento de los valores judeo-cristianos que este antiguo partido demócrata en Estados Unidos había echado a perder, había descompuesto, porque Estados Unidos estaba ya apestando de la inmoralidad. Que si hubieran ganado las elecciones, no se imaginan lo que le hubiera pasado a México. Ya olvídate de los aranceles, y hay quien trompa esos aranceles, y siempre están fijándose en el grave, la economía que puede afectar. Nunca nadie piensa lo que hubiera afectado moralmente a nuestros hijos. Qué increíble, ¿verdad? Que solamente piensen en el dinero. Y que se nos va a apretar, y que los impuestos, y que por aquí y por allá, y que van a entrar, y que van a venir los soldados a combatir a los grupos de narcotraficantes a México. Pero nunca se fijan lo que iba a venir y las bendiciones de que ahora el matrimonio va a ser respetado, va a continuar predicándose el evangelio al mundo, y los matrimonios van a ser entre un hombre y entre una mujer. Cosa que fue hace 6,000 años y que fue descompuesto con la última administración. Siria entonces queda sola y ahorita está ocupada por un grupo de islámicos revolucionarios, un hombre que se llama Jalín, que se acaba de declarar hace algunas horas que no quiere problemas con Israel, que han entrado en paz, que esta guerra no la quiere extender más en el Medio Oriente, porque dentro del Islam, escuchen muy bien, hay un doble discurso. Cuando Yasser Arafat en la Casa Blanca, con el presidente Clinton, con Yitzhak Rabin, el ministro de Israel, y Yasser Arafat firmaron el disque acuerdo entre los palestinos y entre Israel, Arafat en la Casa Blanca, vamos a respetar a Israel. Cuando Arafat regresa a los países árabes, les dice: lo que yo dije fue una mentira. ¿Por qué? Porque de acuerdo a su constitución en la OLP, ellos tienen al mundo que decirles algo y después contradecirlos a su pueblo. Usan un doble discurso que es realmente la hipocresía más grande que hay. Entonces ahorita nos están bombardeando con correos, no se imaginan cuántas entrevistas vamos a tener esta semana. Yo regreso ahorita rápidamente en la tarde acá a la casa de ustedes, pero toda esta semana estaciones y de radio y de televisión, y qué piensan los cristianos. Ahora viene todo el mundo a preguntarnos qué dice la Biblia. Estoy seguro que esta conferencia va a superar cantidad de vistas, ¿verdad? Pero lo que la Biblia dice claramente es que el Islam no puede decir la verdad. Y lo que este líder acaba de decir en Siria no es verdad. Él ahorita todo está en santa paz, pero qué interesante que ahorita en las colinas del Golán, que es el norte del mar de Galilea, con la frontera con Siria, ayer y antier mandaron miles de soldados del Frente de Defensa de Israel para saber que están mintiendo y que en cualquier momento se pueden venir contra Israel. Muy bien. Cuando tú conoces la teología del Islam y cuando conoces el libro del Corán, que fue formado 650 años después de Jesucristo, porque Mahoma nació en el año 606 después de Cristo, en el libro del Corán está muy claramente una ideología cuando el Islam se divide a la muerte de Mahoma entre los chiitas y los sunis. Entonces vemos nosotros que, por ejemplo, Irak es chiita, en Siria muchos son sunis. Estas dos ramas del Islam se dividen porque unos creen, ¿verdad?, que va a venir el Mahdi, el Mesías, o el 12º imán, o el califa, que a los 12 años se perdió y que dicen que va a regresar al mundo a imponer la paz en el mundo islámico. Esto es importante entender para que sepamos cómo piensan en el Medio Oriente, porque ellos no piensan como pensamos en el Occidente.
Entonces, ellos piensan siempre es religión, 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 religión. Allá el Estado, iglesia y Estado no existe, ahí es la religión. En Irán gobierna la religión, no el Estado. En Libia gobierna la religión, no el presidente de Libia. En Siria era la religión también, no el presidente Assad. Por eso le dieron golpe de Estado. Porque el Islam está creciendo como ustedes no se imaginan. Y el centro de esta conferencia que voy a desarrollar actualmente es la siguiente. La Biblia menciona a un personaje llamado el Anticristo, que va a surgir en los tiempos en que estamos viviendo y va a establecer un orden económico, político, social y religioso a nivel mundial. Paralelamente a lo que este libro escribió hace 2000 años, cuando dice el apóstol Juan en el Apocalipsis que este personaje va a marcar a la gente con una marca en la frente o en la mano derecha con el 666. ¿Cómo pudo Juan hace 2000 años profetizar que llegaría un tiempo en el que un solo hombre tendría la capacidad de poder controlar al mundo entero mediante una marca, si no se hubieran inventado los chips, si no se hubieran inventado las computadoras, si no hubiéramos llegado al avance tecnológico en que nos encontramos en el siglo XXI? Impresionante. Si tú eres ateo, ponte a considerar esto, para que te des cuenta por qué la Biblia se llama la palabra verdadera, fiel de Jesucristo y de su Padre, el único Dios vivo y verdadero. Entonces, la Biblia menciona que este hombre va a surgir en el Medio Oriente, exactamente entre Siria y entre Irak, donde se encuentra actualmente el conflicto. Y ahorita otra vez todas las luces se concentran en la zona geográfica donde el mundo comenzó. El Medio Oriente ya tiene algunos años que es el centro de los conflictos, y viene la guerra contra Hamas y contra Israel y los hutis e Irán, etcétera, etcétera, y bombardea Israel a Irán. Irán le contesta, Israel mata a los altos oficiales de Hezbollah y de la Guardia Revolucionaria, ellos hacen algún daño en Israel, etcétera, etcétera. Pero el conflicto se encuentra actualmente en el Medio Oriente. Y vean esto. Si tuviéramos un mapa ahorita, pones arriba a Rusia y es una franja entre Ucrania y Siria y el Medio Oriente. O sea, se han vinculado dos guerras. La guerra que tiene ahorita Rusia con Ucrania, y en una franja derechito está el Medio Oriente. Dos guerras vinculadas, donde se demuestra con la salida de Rusia de Siria que Rusia no puede enfrentar al mundo, porque no tiene aviación, no tiene soldados. Corea del Norte le acaba de mandar 25,000 soldados, porque ya la guerra con Ucrania ha devastado económicamente también a Rusia. Y China, Xi Jinping, el presidente, que es una inteligencia impresionante, lo único que le interesa es el comercio, no le interesa tanto la guerra. Y no se ha metido. ¿Por qué? Porque es muy inteligente. Está dejando, mátense ustedes, hagan esto, yo sigo aquí haciendo negocios por aquí y por allá. Pero entra Trump a Estados Unidos y sabe China que Trump no va a aceptar ya todos los productos chinos, porque invadieron, hasta los guaraches eran chinos, las paletas eran chinas, las vacunas eran chinas, todo es chino ya en Estados Unidos, y casi el 50% de bienes y raíces en California son de chinos. Entonces Trump se dio cuenta que él tiene que ser nacionalista y no puede permitir que una nación como China invada al 80% el comercio, porque las fábricas de Estados Unidos y las fábricas de carros y las fábricas de ropa pues comienzan a ver menguado, ¿verdad?, su Producto Interno Bruto. ¿Por qué? Porque no pueden competir con el mercado comercial de China. Y además de esto, escucha esto, el 70% de las medicinas en Estados Unidos, el 70% vienen de China. Estamos hablando de las medicinas de la diabetes, estamos hablando de las medicinas del cáncer, estamos hablando de las principales enfermedades, vienen de China. Entonces te das cuenta el poder que tiene China. Inteligentemente no se ha querido meter, pero China sí aparece en la última
tercera guerra mundial que va a tener Israel muy pronto en el Medio Oriente. Entonces, ahora se levanta un movimiento que se llamó ISIS en el siglo pasado. ¿Recuerdan a ISIS? Que eran cuando mataron a Saddam Hussein en Irak, cuando el presidente George Bush vio que bombardearon las dos torres gemelas el 11 de septiembre del año 2001 del presente siglo XXI. Estados Unidos declaró la guerra antiterrorista, se llamó, y se dieron cuenta que en el Medio Oriente no los querían y que tenían que hacer algo para impedir que los musulmanes continuaran haciendo ataques terroristas en Europa y el Medio Oriente. Entonces fueron contra Irak, porque Saddam Hussein se fue contra Kuwait, queriendo apoderarse del petróleo de Kuwait. Entonces el papá Bush, antes del hijo Bush, fue y sacó en 1990-92 en la guerra del desierto a Hussein. Hussein se replega a Irak, lo persigue el hijo Bush y entonces lo encuentran al presidente Saddam Hussein en un hoyo de 3 metros con una vara por acá, lleno de piojos, lleno de lombrices en el pelo, escondido, y el mismo pueblo de Irak lo juzga, en la horca lo matan. Pero todos los sargentos y todos los generales de Hussein sobrevivieron y formaron el grupo terrorista ISIS. Y el sueño del movimiento islámico o del Islam, aquí llegamos al centro de todo, el sueño de los musulmanes es establecer un califato en todo el Medio Oriente, porque en el Medio Oriente se encuentra el 65% de las reservas petroleras del mundo entero. Estoy hablando entre Arabia Saudita, Irak, Irán, Irán se encuentra, Irak, Siria, el 65% de la producción petrolera. Y los musulmanes saben que junto a ellos está Rusia, China y Estados Unidos. Y ellos no quieren más que ellos apoderarse del Medio Oriente. Y cuando establezcan el califato, están esperando a un hombre llamado el Mahdi, que significa el iluminado, el guía o el Mesías en su teología del Islam. Y cuando ellos están tratando de controlar el Medio Oriente, dicen que será a través de una guerra sangrienta. Bueno, ISIS soñó con esto, pero fueron destruidos por el presidente Trump cuando estaba de presidente de Estados Unidos. Al Qaeda fue destruido por medio del presidente Barack Obama. ¿Se acuerdan a Osama Bin Laden? Que lo encontraron por allá cerca de Pakistán, en una ciudad. Un grupo de los especialistas de una élite de los ejércitos de Estados Unidos entró hasta la casa y lo mataron en el tercer piso donde estaba durmiendo en su recámara con sus 3 esposas, Osama Bin Laden. Entonces eliminaron a ISIS, eliminaron a Al Qaeda, pero quedó Hamas, quedó Hezbollah, quedaron los grupos de los talibanes en Pakistán y Afganistán, y quedó actualmente el grupo de los Houthis en Yemen, en la península arábica. ¿Qué es lo que la Biblia nos dice claramente? Que de acuerdo a los chiitas, que es una de las ramas del Islam, Imán o el 12º imán, escuchen esto, es un líder espiritual que va a descender sanguíneamente de Mahoma. Es lo que ellos enseñan. Y esta es una profecía acerca del 12º imán, y que se va a llamar Muhammad o Mahoma Abul Qasim. En segundo lugar, enseñan que este hombre que va a surgir en el Medio Oriente, en Siria o en Irak, desapareció en el año 874 después de Cristo, cuando tenía 5 años de edad, en una cueva de una mezquita de Samarra, sin dejar descendientes. Lo llaman el 12º imán o el Mahdi, que repito en árabe significa el líder, el Mesías o el dirigente. Lo han esperado para que regrese a dirigir el mundo en el siglo XXI. Esto marca la diferencia entre los sunnis, que son los de ISIS, ¿verdad? Y los chiitas, que ambos grupos creen en el Mahdi dentro del Islam. Y lo interesante del caso
es que ellos dicen que este Mesías que va a venir va a gobernar. Vean ustedes lo siguiente: la similitud, la igualdad entre lo que piensan los islámicos de su Mesías y lo que la Biblia le llama el anticristo. Esto es impresionante, porque todo lo que mencionan de su Mesías le corresponde bíblicamente a nosotros al personaje llamado el anticristo. Dicen ellos, ¿verdad?, que va a gobernar por 7 años, y la profecía de la Biblia, Daniel 9, 24 al 27, dice que se levantará un líder en Israel. Para que este líder se siente con el gobierno de Israel, e Israel vengan y le digan: por favor, garantízanos que ya no nos van a atacar, que ya los árabes y los musulmanes y los etcétera, etcétera, los grupos terroristas no se van a meter con nosotros. ¿Quién podría ser este hombre que se siente con el gobierno de Israel y les firme un pacto por 7 años, garantizándoles que ni los árabes, ni los musulmanes, ni nadie en el mundo Medio Oriente se van a meter con ellos? Bueno, pues tiene que ser un líder muy poderoso a quien el Islam lo respete, porque para que a los musulmanes les digan no se metan con Israel y a los árabes les digan no se metan con Israel, tiene que tener un poder sobrenatural. Entonces, este hombre que se le llama el anticristo se va a sentar con los judíos, y para los islámicos va a ser el Mahdi. Pero como hay una doble narrativa en el mundo islámico, sabemos que entonces les va a mentir, y a los 3 años y medio va a violar el pacto y comienza la persecución, y nosotros desaparecemos como iglesia de este mundo. Ya no estaremos aquí cuando el anticristo inicie la persecución, Mateo 24, 15 al 22, en contra de todos los cristianos y en contra de todos los judíos. Ahora vean ustedes algunas características de este líder, el Mahdi. Número 1, va a aparecer cerca de la Meca, en la zona geográfica Siria, Irak, Líbano, más o menos. Traerá prosperidad al mundo. Gobernará por 7 años. Aparecerá en un período de guerras y de sufrimiento en el mundo. Hará guerra contra todas las naciones que se le opongan. Realizará milagros que asombrarán al mundo, y el mundo lo va a acabar adorando. Al comparar estas características con el anticristo, nos damos cuenta que está describiendo a la persona del anticristo. Y el hecho que ahorita Siria se haya retirado, Irán se retiró de Siria, el grupo Hezbollah acaban de decir antier, nos rendimos. El grupo terrorista Hezbollah se acaba de rendir. Rusia se sale de Siria, Irán se sale de Siria, Hezbollah dice ya nuestros ayatolas no confiamos en ello. Queda Siria y el Medio Oriente en manos del Islam, diciéndoles a los judíos: no se preocupen, no nos vamos a meter con ustedes. Pero Netanyahu sabe, el primer ministro de Israel, que es una doble narrativa. Ahora vean ustedes esto: si el Islam va a ser la última religión del mundo y el anticristo va a ser musulmán, es lógico que el Islam desde hace muchos años haya comenzado a penetrar en Europa, porque dice la Biblia que va a haber 5 naciones de Europa que se van a reunir con 5 naciones del Medio Oriente para formar un G10, la Confederación del Mediterráneo, y van a perseguir a judíos y a cristianos. Entonces, esto es impresionante, porque cuando vemos estas similitudes, no podemos más que decir, nos encontramos verdaderamente en los últimos tiempos. Entonces, ahorita Inglaterra es islámico. 20 ciudades de Inglaterra, sus alcaldes, o como les llamamos, presidentes municipales, son islámicos. Francia y Alemania, que son las 2 naciones más importantes, tienen más de 15, 20 millones
de musulmanes viviendo ahí. La única nación ahorita en Europa que se ha levantado en contra del Islam es el presidente de Hungría, que es un héroe y que ha dicho: este país es judeo-cristiano, aquí es la Biblia, y si quieren practicar su religión no hay problema en sus mezquitas. Pero aquí no van a salir con banderas de Palestina y que abajo los judíos y gas a los judíos, porque aquí los sacamos y se regresan al Medio Oriente. Entonces, ¿cuándo comenzó esta invasión de islámicos en Europa? Hace 20 años, 25 años, cuando comenzaron a huir de la guerra civil de Siria y de Irak. ¿Y qué fue lo que pasó con las naciones de Europa que comenzaron con toda esta migración de musulmanes? Comenzaron a introducirse en todas las ciudades. ¿Y qué están haciendo? Escuchen, los musulmanes cuando entran a una ciudad atacan siempre la cultura, las tradiciones y la religión de esa nación, para que puedan ellos ser completamente desarmados de su identidad judeo-cristiana. Y Europa es un país de viejitos, porque lo europeo ya no se reproduce. Por cada europeo que nace, nacen 8 musulmanes. Se reproducen como conejas las musulmanas. 8 musulmanes es un punto, es del 2.2 para que un país pueda mantener un nivel normal de crecimiento. Europa ya no tiene ni el 1.1. Impresionante. Entonces nos damos cuenta cómo el Islam está abarcando el mundo. Y el último presidente de Estados Unidos que fue y dijo, el único que ha dicho Estados Unidos no es un país cristiano, fue Barack Obama. Y fue el que ha estado detrás del presidente Joe Biden. Y es el presidente que está vendido y está soportado por un multimillonario llamado George Soros, David Rockefeller, Bill Gates, Frank Zuckerberg, el director de Facebook, y todos estos multimillonarios, y Klaus Schwab, el presidente del Foro Económico Mundial, que están tratando de imponer en el mundo el socialismo, el comunismo, porque es lo que facilita más fácilmente a agencias no gubernamentales a controlar a los gobiernos. Entonces, estamos en un mundo donde ya al ratito van a llegar a tu casa y te van a decir: tu casa no es tuya, se llama la expropiación privada, que forma parte de la Agenda 2030 que tienen que implementar forzosamente este año y el año que entra. Y la gente, sin que se dé cuenta, vamos a comenzar a tener que aceptar, van a llegar a tu casa y te van a tocar la puerta. Aquí vive la familia González, escuchen lo que les estoy diciendo. Sí, aquí vivimos, vamos a entrar, venimos de parte del gobierno. Sí, usted tiene 3 habitaciones, ¿verdad? ¿Quién vive en esta casa? Mi esposo y yo. Entonces, esos 2 cuartos no los usan, ¿verdad? Ni la sala tampoco. Vamos a meter migrantes aquí, a vivir en la casa de ustedes. Oiga, pero si repela, le expropiamos toda la propiedad. Es el primer paso. Y cuando comiencen ellos a meter a todos los migrantes, por eso el presidente Biden metió más de 500,000 de migrantes en casi un año por las fronteras de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es la Agenda 2030 que se llama el globalismo, por el amor de Dios. Métete a estudiar más del globalismo con un politólogo argentino que se llama Agustín Laje y te va a explicar con manzanitas qué cosa es el globalismo y el peligro de las naciones actualmente en la que se encuentran. Y los ciudadanos y nosotros estamos ciegos. Sigues viendo Colorín y Viviana en la televisión y Netflix y siguen leyendo El Calimán. Vivimos un mundo completamente, nos hemos encerrado. Yo les decía a muchos pastores, nos hemos encerrado bajo un edificio que es la iglesia, y aquí nos juntamos y aquí cantamos y alabamos al Señor, pero el mundo es el campo y ya no hay plataformas para hablar al mundo, a los diputados, a los gobernantes, a los presidentes, a los empresarios, la verdad. Entonces no podemos nada más tener la verdad aquí adentro, tenemos que salir afuera y buscar plataformas a través de invitaciones con políticos en la Cámara de Senadores. Yo les he dicho, si me invita el Papa Francisco, tu padrino, al Vaticano, yo voy, pero voy a predicar el Evangelio, a decirle que se arrepienta. Acaba de establecer que es un genocidio Israel y que los ateos se van a salvar y que él permite el matrimonio entre los gays.
Se venden completamente, religiosa, política e intelectualmente, por el dinero y por la fama que ellos quieren tener. Tenemos que ya decir la verdad. ¿Quiénes somos nosotros? La Biblia dice, somos la luz del mundo. ¿Acaso tú eres luz en tu casa? ¿Saben tu familia que tú eres cristiano? Ahora en Navidad te vas a parar en la cena. ¿Me permiten todos, familia? Un minuto, sí. Les quiero decir solamente un mensaje: que Jesús cambió mi vida, que Él vive y resucitó de los muertos, y que a través de la Biblia quiere que ustedes se arrepientan, compadre, mamacita, cuñado, concuño, etcétera, etcétera. ¿Hablas de Jesús en tu vida social, en tu bufete jurídico, en tu hospital, en los tamales que vendes en tu tienda, en la panadería? Le hablas al panadero, dejas un folleto en el restaurante donde comes y le dices a la persona: ¿tú conoces a Jesús? ¿Cuántas veces has hablado de Jesús desde que tú te convertiste? Cuando adquirimos nosotros la conciencia de que estamos en este mundo de pasada para hablar de Jesús, porque ese es el testimonio que Dios nos ha dado, es la única prueba de que eres cristiano. Persona que me escuchas, es momento que te despiertes. Es una llamada de atención que viene del cielo. Jesús viene ya. El barco Titanic se está hundiendo. Cuando el Titanic se hundió, en 1912 más o menos, comenzó a hundirse, la gente estaba cantando y seguían halagando, y comienza a hundirse, sálvese el que pueda, y cayeron al mar en las aguas frías y murieron más de 1,500 personas. Hay testimonios de que había un grupo de cristianos en el Titanic, que cayó una muchacha y un hombre con un salvavidas enfrente de ella. Le dice a la muchacha: toma mis salvavidas y sálvate tú. Y le contesta a este hombre: no, sálvate tú porque tú eres muchacha. Y ella le contesta: yo ya tengo la salvación y voy a morir ahorita ahogada, pero le dejo el salvavidas para que usted tenga tiempo de arrepentirse de sus pecados. Y la muchacha murió sacrificalmente para que ese hombre conociera la salvación. Eso es lo que se llama el testimonio de una persona que tiene convicciones de que Jesucristo existe. Si tú no las tienes, creo que debes despertar. No vayas a confundir que eres una persona religiosa o una persona cristiana, porque una cosa es ser religioso y otra cosa es ser cristiana. Y recibirán poder cuando haya venido el Espíritu Santo, y me serán testigos. ¿A quién le has hablado de Cristo en el último mes? ¿Tienes alguna persona que te venga a la mente que puedas decir tú en esta mañana, si Cristo viene ahorita o hoy en la tarde? Hace un mes le hablé a esta persona y le di el plan de salvación y le pedí que orara conmigo para que recibiera a Cristo. ¿Lo has hecho desde que tú te convertiste? Desde que tú te convertiste, ¿a quién le has hablado de Jesús? ¿A quién le has invitado? ¿No quieres orar? Mamacita, ¿no quieres orar? Oye, mira, te veo que estás muy mal, ya has abortado, te estás teniendo relaciones sexuales con tu novio. Mira, hay una vida mejor. Vente, Carmelita, déjame darte un mensaje. Dios te ama. La Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice. ¿Tienes ese corazón? ¿Tienes esa pasión por las almas? Si no la tienes, es tiempo que despiertes antes de que sea demasiado tarde y necesites tú el salvavidas para que el tiempo que Dios te dé puedas tú arrepentirte de tus pecados. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Te damos gracias porque tenemos la palabra profética más segura, la cual haríamos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en tanta oscuridad que nos rodea. Vivimos en un mundo descompuesto, un mundo putrefacto, un mundo que ha sacado de sus vidas a ti, Señor. Un mundo donde hemos creído que somos dioses y que tenemos la solución para los problemas que van mucho más allá de nuestra capacidad para resolverlos. No somos dioses, somos seres humanos creados a la imagen y semejanza de Dios. No somos el resultado de una evolución fortuita, accidental. Dios tiene un plan para tu vida muy diferente al de los animales, y Él quiere que tú le conozcas de su amor que Él tuvo en una cruz. Porque Dios nos ama aun cuando eres pecador, muriendo en nuestro lugar, despreciado y desechado entre los hombres.
varón de dolores, experimentado en quebranto. Jesucristo fue muerto, fue crucificado, fue enterrado y resucitado a los 3 días para decirnos que ya no vivimos para nosotros mismos, sino para aquel que vivió y murió por nosotros en esa cruz. Dile a Jesús en esta mañana: Señor, te pido perdón por mis pecados. Ya no quiero seguir viviendo como he estado viviendo, una vida superficial, una vida hueca, una vida sin valores, una vida de conveniencia, una vida hipócrita. Oh Dios, quiero ser de una sola pieza. Quiero recobrar esa integridad que debo de tener como ser humano, principalmente para salvar a mi familia. Te pido que entres a mi corazón, porque creo que en la cruz pagaste con tu sangre por ellos y que a los 3 días venciste la tumba y saliste a darnos el mensaje: yo soy la resurrección y la vida. Cualquiera de ustedes que crea en mí no morirá, tendrá la vida eterna. Gracias, Jesús, por este mensaje y por aceptarme tal como soy, de pecador. Amén. Que Dios los bendiga, que tengan mucha paz. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga. Vamos a compartir algunas verdades bíblicas en esta mañana y para todos ustedes que nos visitan o que tal vez han oído pocas veces acerca de la Biblia, es el primer libro en haber sido impreso en la imprenta de Gutenberg, el primer libro en haber sido impreso. Es el libro que contiene los registros más antiguos de historia, geografía, arqueología, paleontología, antropología, genética, química, matemáticas y cualquier otra disciplina académica que tú me quieras mencionar. No hay comparación con el Tripitaka de Buda, ni con los Vedas de los persas, ni con el Corán del Islam, ni con ningún otro libro religioso.
Y el personaje central de la Biblia, que es Jesucristo, no tiene comparación. No podemos poner a Buda, ni a Mahatma Gandhi, ni a Abraham, ni a ningún papa, ni a ningún santo. Nadie se puede poner al lado de la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios. Es incomparable su entrada al mundo. Es tan importante la entrada al mundo o en el escenario mundial de Jesucristo que la misma historia está dividida con la venida de Jesús. Yo hace algún tiempo tenía un debate con un ateo por una estación de radio en una nación de Centroamérica y me decía, es que yo creo que ni siquiera Jesucristo existió. Yo solamente le dije, ¿me podría decir ahorita en qué día estamos? Y agarró su reloj, pues estamos en tal mayo de 1994. Le dije, ¿y desde cuándo estamos contando 1994? Y se quedó así, quería voltear al cielo, le comenzó a dar tos y no me quería contestar. Y le dije, le voy a ayudar desde el nacimiento de Cristo. Porque desde que nació Jesucristo se cuenta después de Cristo y antes de Cristo toda la historia humana. Le dije, ¿quién es el personaje que más ha impactado tan grandemente el mundo que inclusive el día de nuestro nacimiento, aunque sabemos que no es el 24 de diciembre, sin embargo se celebra el nacimiento de Jesucristo, no el de Buda, no el de Mahatma Gandhi, no el de Zoroastro, de ningún otro personaje. Hasta los ateos cierran sus comercios. Y no solamente el nacimiento de Cristo es el único personaje del quien llega un espíritu como este en Navidad, de melancolía, de cantos, y nos comenzamos a hacer regalos. ¿De dónde viene todo esto? Que el regalo más grande que Dios nos ha dado ha sido a su Hijo Jesucristo, para que cualquiera que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero no solo eso, sino que también Jesucristo es el único personaje en la historia de quien se celebra su muerte, la famosa Semana Santa, que hasta vacaciones dan. Entonces, cuando venimos a la Biblia, que es el libro que nos muestra la vida, el carácter de Jesucristo, que Él es el reflejo del único Dios vivo y verdadero, vamos a encontrar evidencias filosóficas, históricas, éticas, genéticas, repito, porque más del 40% de las profecías de la Biblia se han cumplido. Una de las más grandes profecías que se cumplieron en el siglo pasado fue el 14 de mayo de 1948, cuando la nación de Israel, después de casi 2000 años de exilio, regresa de una forma sorprendente, asombrosa, que ninguna civilización nunca jamás había tenido lugar, un evento de una nación que haya sido exiliada al mundo y que no hayan sido absorbidos ni de su cultura, ni sus tradiciones, ni su religión, ni nada de lo que Israel había tratado de mantener y que lo mantuvo durante cerca de 2000 años. No ha habido eso. Aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando pasamos los mexicanos al otro lado o los que quieren vivir ya, guatemaltecos, nicaragüenses, hay un fenómeno, ¿verdad? Que al entrar a Estados Unidos, los mexicanos o los que viven o han nacido allá ya no quieren ni hablar español, porque quieren ser absorbidos por la cultura, no quieren ser diferentes a los demás y se visten con sus calcetines, su cachucha, quieren vivir tipo americano porque se tienen que adaptar. Italianos, alemanes ya no hablan italiano, ya no hablan alemán, pero no así sucedió con el pueblo judío. En las conferencias anteriores que dimos el viernes y ayer pueden ustedes encontrar mucho más información. Ahora, muy bien, veamos a continuación que muchos filósofos y muchos escritores han tratado de ofrecernos diversas interpretaciones acerca del origen del universo. Si hay aquí astrónomos, maestros universitarios, simplemente les recuerdo, o ateos, escépticos, o personas ateas, de que nunca jamás mediante la ciencia se podrá investigar el origen del universo. Primer paso de nuestra tesis: nunca científicamente se podrá probar el origen del universo. Nunca se podrá probar científicamente quiénes somos
ni tampoco hacia dónde se dirige la humanidad. Ni Walter Mercado, ni el chamán, ni los brujos, ni Nostradamus, nadie nos puede decir con la exactitud y los detalles que están escritos en la Biblia. ¿Por qué digo esto? Porque para que algo sea científico, si hay aquí estudiantes de la universidad, tiene que ser demostrativo, tiene que ser probado en un laboratorio, en un tubo de ensayo, y es imposible que alguien pueda decir, yo estuve en la creación y así fue. Bueno, entonces los astrónomos comienzan a inventar. ¿Y qué fue lo que inventaron desde hace más de 2-3 siglos? Que el mundo se inició con una explosión que se llamó el Big Bang, y que a través de esa explosión entonces hubo una mezcla, una sopa de elementos químicos y se produjo la vida. Y cuando comenzamos a examinar esta teoría, escuchen, que se adoptó como la verdadera teoría del origen del universo en Oxford, en Harvard, en Princeton, en Yale, en la Universidad de México y en las universidades del mundo entero. Y se adoptó además como algo evidencial que podían, y lo escribieron casi científico, que habíamos venido de Chita, que éramos el producto accidental de una evolución, cuando nunca jamás en la historia se ha demostrado la evolución, porque jamás ha habido la mutación de una especie a otra especie. Y cuando se descubre en 1954 por los doctores Crick y Watson la molécula del ADN, el ácido desoxirribonucleico, se acabó, el 60% de los ateos se convirtieron. Al darse cuenta que era imposible sostener mediante los aminoácidos, ni por la segunda ley de la termodinámica, ni por la biología, y menos ahora por la genética, era una imposibilidad la evolución. Y se seguía enseñando en las universidades. Entonces vemos nosotros un mundo, ¿verdad?, completamente confundido, donde los científicos también postulan teorías que no pueden tener ningún sostén científico. Si alguien te dice, comenzó por una explosión el mundo y el universo, ¿quién produjo la explosión? Y vamos a seguir con esta línea, como decíamos ayer, y si hubo una explosión, ¿acaso la materia produce el pensamiento o la conciencia? Pienso, luego vivo, vivo, luego tengo que existir. Y si tengo que existir, tiene que haber una causa. Esta causa no puede estar dentro de mí, esta causa está fuera de mí. Así venían y discernían los filósofos griegos la vida. Platón, Sócrates, la mayor parte de los filósofos llegaron a la conclusión de que tenía que haber un Dios. Nunca descubrieron quién era ese Dios, pero no podían concluir que pudiera ser un accidente en la vida. Es un absurdo, es una irracionalidad filosófica del ser humano. Ahora, ¿cómo se originó la vida, verdad? Nadie nos puede decir cómo se originó la vida. Hace algún tiempo hubo un doctor llamado Sigmund Freud que comenzó a tratar, después de que rechazó la Biblia cuando era joven, de investigar realmente el problema de la conducta, de la mala conducta del ser humano. Entonces Freud comenzó a hacer experimentos con personas con problemas de carácter mental y los comenzó a hipnotizar. Y al hipnotizarlos, él trataba de, después de la conciencia, pasarla a la subconsciencia, pasarla a otra conciencia para que de forma inconsciente o subconsciente arreglarlos mientras estuvieran hipnotizados, regresándolos a la conciencia, pudieran estar sanados. Y finalmente atribuyó, es que el problema de los seres humanos está en la sexualidad infantil. ¿Y qué atribuyó Freud al ser humano? Que el problema se encontraba en la mente. Damas y caballeros que nos visitan, la Biblia es el único libro que nos dice quiénes somos. Pues lógico, si yo compro un carro en la Volkswagen y se me descompone, no voy a ir a la Mercedes-Benz a que me lo arreglen. ¿Por qué? Porque ellos no son los fabricantes. Entonces, si algo tiene un problema con mi carro, lo llevo con el fabricante. Y si un problema humano existe, no voy con el psicólogo que me ayude, ni con el psiquiatra, ni con la doctora Corazón.
Tenemos que recurrir con el fabricante. ¿Y quién fue el fabricante? Dios, el Dios de la Biblia, el Dios y Padre Jesucristo. ¿Y qué dice Él? Dejemos que Dios nos hable, permitámosle a Dios que pueda exponer realmente la revelación que nos dejó condensada en la palabra de Dios. Y Jesucristo nos dice aquí en la Biblia, a los que lo quieran apuntar, que somos un espíritu, número uno, que tenemos un alma y que vivimos dentro de un cuerpo. Entonces, el ser humano no es solamente intelectual, como dicen ateos, es que aquí hay moléculas moviéndose y somos el resultado de líquidos gástricos y las neuronas que expelen también ciertas cosas y ciertas sopas que se conjugan en el cerebro y de ahí viene el pensamiento. Y vuelvo a repetir, buscan la manera de poder explicarle al ser humano las barbaridades que no pueden explicar porque ellos no son los fabricantes. Entonces, si somos espíritu, el ser humano no lo sabe. Y entonces el ser humano se ha dedicado ¿a qué cosa? Alimentar la mente, o sea, el intelecto, filósofos, ciencias políticas, astronomía, y nada de eso está mal. Y el cuerpo, una buena comida, una buena alimentación, una buena bebida, no Coca-Cola, no harinas blancas, no sal, etcétera. Ejercicio, porque el cuerpo necesita un sostenimiento, así como la mente. Una persona que no lee un libro al mes, te vas a quedar hecho un chorizo. Dicen que en Europa leen 30, 40 libros mínimo los universitarios al año. Cuando se hizo la investigación en el continente americano, ¿cuántos libros se leían en México? 1 cada 3, 4 meses. Con razón. Tenemos que alimentar la mente. Pero ¿cuántas Netflix ves? ¿Y cuántos cuentos de Calimán has leído? ¿Y cuántas telenovelas han visto? No se pierde ninguna telenovela. Por eso estamos como estamos. Así está el mundo completamente desesperanzado. Entonces baja Jesucristo, Dios manda al mundo a su Hijo Jesucristo hace 2000 años y Jesucristo dice esto: no solo de pan vivirá el hombre, y se lo dice a Satanás, Mateo capítulo 4, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios viene en la forma de su Hijo al mundo a decirnos: si tú eres espíritu, hijo mío, tu espíritu está completamente muerto. Y entonces estás tratando de comprender el universo, el mundo, mentalmente, intelectualmente, e intelectualmente es limitada el pensamiento y el conocimiento humano. Y cuando un ser humano quiere tratar sin el espíritu intelectualmente de buscar y conocer a Dios, acaba loco. Y el ejemplo más grande es Friedrich Nietzsche del siglo XX, un filósofo alemán que escribió Dios está muerto. Y fue contagiado por Carlos Marx, que dijo Dios no existe, el problema son la lucha de clases. Si el proletariado le quita a la burguesía esto, ¿verdad? Y derriba a la burguesía, se van a nivelar, va a haber equidad. Y ahora el Foro Económico Mundial en el siglo XXI, léelo, es la copia completa del comunismo y del marxismo de izquierda hegeliano y la dialéctica materialista. Métete a Google, Foro Económico Mundial, y dice, bienvenidos a esta ciudad, no vas a tener casa, no vas a tener ropa, bienvenidos porque no tienes por qué tener nada. Y esta teoría se está ya implementando en México. Hace 2 semanas comenzaron las expropiaciones en México, que es el 4º paso de la agenda. Y estamos aceptando y vamos al camino de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, de Colombia y de Bolivia. Y nadie está consciente de todas estas cosas. Seguimos como borregos conformándonos solamente en mi mundo sin interesarme lo demás, ni tampoco poner a Dios dentro de mi vida. Lo sacamos de la ecuación y por eso perdemos completamente el rumbo. Entonces Jesucristo nos dice, tu espíritu necesita alimento y el único alimento para nuestra vida espiritual se encuentra en la Biblia. Dice el 2 de Pedro capítulo 2, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual para que por ella crezcan para salvación. Entonces si tú no tienes contacto con la Biblia,
pues eres muy inteligente y esto y el otro, y vas a llegar un momento en el que con tanto conocimiento intelectual no vas a entender ni quién eres. Y se llegan ahora las personas más influenciables, más multimillonarias y los filósofos más grandes del siglo XXI a reunir en Davos, Suiza, una vez al año, con todos los exmandatarios, exsenadores, pensadores, filósofos, y acaban de declarar en el Foro Económico Mundial que somos dioses. Que somos dioses. Y que la Biblia no existe ni Cristo existe. Y que vamos a crear una superraza de seres humanos. Porque tenemos ahora la tecnología, la cibernética y tenemos ahora la genética para mezclar ya razas y mezclar las características del murciélago que tiene un radar y sacar el ADN del murciélago, mezclarlo con el ADN del ser humano o con el ADN de un león para que seamos hombres guerreros y además con el radar y mezclar así todos los ADNs cuando la misma genética lo impide. Y se vuelven mutaciones, ¿verdad? Se vuelven cosas híbridas o quimeras que no pueden tener ninguna realidad real, científica. Pero es la locura a la que hemos llegado, hermanos, en Cristo. Damas y caballeros. Y tenemos que abrir los ojos para darnos cuenta que tenemos que comenzar a regresar a Dios. ¿Cuál es el verdadero propósito de nuestra existencia? El ateísmo, el humanismo, el materialismo y la evolución afirman que todo es material. Yo lo digo porque yo antes de convertirme y conocer a Jesús, yo fui ateo. Yo me decepcioné de la religión, no de Jesús. Porque crecí en colegios lasallistas, en la primaria, la secundaria, la preparatoria, jamás nos enseñaron la Biblia, nos enseñaron una religión. Y cuando me dijeron que yo ya quería ser cura, a los 14, 15 años de edad, en el seminario salesiano de Acapulco, Guerrero, y me dijo el arzobispo, en una mañana, todos los que éramos como 4 o 5 estudiantes, que estábamos puntos, nos entraron como acólitos. ¿Se acuerdan que antes había los acólitos? Y nos enseñaban en latín para que le contáramos al Padre. Cuando el Padre entra al altar, dice, me introduzco al altar de Dei. Le teníamos que contestar a Deum Collectifica Juventutem Meam. Él dice, me introduzco al altar de Dios a ofrecer el sacrificio de Cristo por los vivos y los muertos. ¿Y qué dice la Biblia? Que ya fue sacrificado. Entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo este señor al entrar a un supuesto altar? Que se brincaron la cruz y que ahora tenías que volver a recibirlo con la famosa comunión. Y te tomas la comunión el domingo y el lunes, martes y miércoles te portas como diablo y la vuelves a tomar otra vez el domingo. O sea, Cristo entra y se sale, entra y se sale. ¿Y qué dice la Biblia? Les doy vida eterna para siempre. Y cuando recibes a Cristo es una vez y para siempre. Comienzo a leer la Biblia, mi hermano me la da, comienzo a leer Juan y me doy cuenta que habíamos sido engañados. Y encuentro que la verdad nos haría libres, se caen las vendas, abrimos los ojos por primera vez y nos damos cuenta cuál es la verdad. Y Jesús lo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Fuera de Cristo no hay ninguna verdad absoluta, porque vivimos un mundo de relativismo, donde tu verdad es tu verdad, mi verdad es mi verdad. Mira, yo soy gay, déjame como yo estoy, tú eres como estás, no te metas. Mi verdad es esta, como dijo el fundador de la cadena CNN, verdad, de televisión, que ya vendió, tiene como el 35% ahorita de las acciones. Ted Turner se llamó, que se casó también con Jane Fonda, una muchacha artista de cine. Y Ted Turner se decepciona de Dios, de la religión, se vuelve ateo también y dijo los 10 mandamientos de Ted Turner. Y ahora yo voy a hacer mi vida, mi ética, mi moral y voy a determinar qué es bueno y qué es malo. Y lo que él dijo es a lo que el mundo ha llegado con el movimiento LGTB, con la ideología de género, que ahora están las escuelas públicas enseñándoles a nuestros hijos menores de edad que se masturben a los 5 o 6 años de edad, que se usen los baños de las mujeres igual que el de los hombres, que en los Juegos Olímpicos juegue una luchadora mujer con un luchador hombre porque el hombre es transgénero, como la italiana que casi la noquean ahora en los Juegos de París. El mundo está completamente desarticulado, ha perdido la brújula, porque le han dicho a Dios, no te metas con nosotros, somos lo suficientemente inteligentes para poder determinar qué cosa es bueno y qué cosa es malo.
Tenemos ateos como Carlos Marx, Sigmund Freud, Nietzsche, Bertrand Russell, que dijo, bueno, pues es que jamás se podrá llegar a la verdad. Y cuando descubrimos a Bertrand Russell tenía 5 esposas y 2 amantes. Jean-Paul Sartre, el padre del existencialismo, fue mi ídolo en los 60, 70, cuando yo era ateo. Sartre escribió El muro y la náusea. Esos libros yo me los devoraba cuando era joven, y en uno de sus libros, en El muro, dice Jean-Paul Sartre, veo un muro donde yo estoy tratando de poder determinar cuál es mi propósito en la vida. Porque ya negué a Dios, y si no hay Dios, entonces ¿qué hay? Y pone ahí, me estrellé contra el muro porque no puedo brincar ese muro al otro lado. Y dice Sartre, yo sé que al otro lado hay algo, pero no puedo verlo. Y lo que él estaba diciendo es, he descubierto que estoy limitado, que por más inteligente que yo sea, no voy a poder comprender a Dios. Es necesario que Dios se revele a mi mente, porque por medio de mi intelecto nunca lo podré comprender. Que es exactamente lo que la Biblia dice. Y su hija, antes de morir, le dice a Sartre, papá, ¿qué es lo que te pasa? Y Sartre le dice antes de morir a su hija, hija, ¿sabes cuál es mi tragedia? Que he tratado de vivir toda mi vida luchando contra alguien que no existe. Entonces perdí mi propósito de la vida. ¿Cómo es que gasté mi vida tratando de demostrar que alguien no existe? Si no existe, pues no existe y voy a vivir. Pero ¿por qué trato de convencer a las demás personas que no existe? Perdí el tiempo. Y como dijo el gran filósofo francés, que igual que Laplace y que Klepper, etcétera, etcétera, que llegó un ateo y le dijo, mira, Dios no existe. Y le dijo este filósofo francés, que era cristiano, mira, lo único que te puedo decir yo es que si tú te mueres, dice la Biblia que te vas al infierno. Y si yo me muero, dice la Biblia que Jesucristo viene por mí para llevarme al cielo. Entonces, vamos a suponer este cálculo. Si tú te mueres, yo no pierdo nada, ¿verdad? Porque dices que no existe nada. No hay Dios, no hay infierno, no hay cielo. Pero si tú te mueres y yo tenía razón,